¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a hablar en este momento de el tema de la verdad bíblica, un concepto que viene ya en De Verbum 11, parágrafo 2, así como en otros documentos, como este documento sobre la interpretación y la verdad, la inspiración, perdón, y la verdad en la Sagrada Escritura de 2014, de los que vamos a hacer pues algunos breves comentarios. Pongo en pantalla entonces, les comparto primero de la Dei Verbum. Vamos a poner aquí. Tenemos lo que está en azul, que es el segundo parágrafo del número 11 de Dei Verbum, que dice, pues como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman, debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Así pues, toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. Texto tomado de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Pues muy bien, teniendo en cuenta esto, entonces, vemos que la verdad bíblica no es una verdad científica, ni filosófica, ni histórica necesariamente, sino se considera que el mensaje bíblico contiene una verdad para nuestra salvación. De modo que pretender comprender la verdad bíblica como aquella que se ajusta a los términos y paradigmas científicos o filosóficos o históricos, pues sería caer en un reduccionismo, sería filtrar toda la Sagrada Escritura en lo que llamamos es las ciencias modernas o los criterios de las ciencias humanas o ciencias modernas. Tenemos entonces que aquí, nuevamente, como les ponía en la primera diapositiva, entonces, lo que la Biblia dice de su verdad implicada, pues es que la verdad que transmite la Sagrada Escritura es la que nos conduce a nuestra salvación. Así, desde los orígenes hasta el siglo XV se hablaba precisamente de esta verdad que lamentablemente con el paso del tiempo muchas personas fueron considerando que como la Biblia es el testimonio de la manifestación de Dios, entonces no debía tener ningún tipo de error. Y sobre todo en ámbito protestante se trabajó mucho esto, al grado que se trataba de justificar científicamente o históricamente o incluso filosóficamente todo lo que contiene la Biblia desde esos filtros, desde esas perspectivas diferentes, se pretendía justificar lo que venía en la Sagrada Escritura. Entonces, pues se desviaban del tema, ¿no? Porque la verdad bíblica va en otra dirección. Entonces, surgió un desafío con la ilustración en esta época en que van surgiendo las ciencias humanas, sobre todo las ciencias empíricas, que empiezan a poner en tela de juicio la verdad que se contiene en la escritura, desafiando así, por ejemplo, la, las narraciones relativas a los milagros de Jesús, a los acontecimientos del Antiguo Testamento. Se ponía en tela de juicio la verdad histórica de muchos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Se ponía en tela de juicio la cientificidad de algunas de las narraciones del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y así entonces, en la época de la Ilustración y toda la época moderna, la Biblia venía contestada por científicos, por filósofos y por historiadores.
El magisterio ha dado aportaciones muy interesantes, sobre todo aquí con la Dei Verbum y con el documento de la inspiración y verdad en la Sagrada Escritura publicado en 2014. Y voy a concentrarme en este último documento que aparece ahí en la parte inferior de la diapositiva. Entonces, ¿qué dice el documento de inspiración y verdad en la Sagrada Escritura en 2014? Se los pongo así, entonces vamos a compartir en pantalla ahora este documento. Entonces aquí lo tenemos ahora en pantalla y vemos que en el número 2 se habla del precisamente el tema de la verdad de la Sagrada Escritura. Y dice así, es el número 144 del documento. Por venir de Dios, la Escritura tiene cualidades divinas. Entre ellas, la fundamental de atestiguar la verdad, entendida no como una suma de informaciones exactas sobre diversos aspectos del conocimiento humano, sino como revelación de Dios mismo y de su plan de salvación. Esa es la verdad de la Escritura. Ajá. La verdad entendida como revelación de Dios y de su plan de salvación. La Biblia da a conocer, en efecto, el amor de Dios manifestado en el Verbo hecho carne, quien por medio del Espíritu conduce a la perfecta comunión de los hombres con Dios. Se retoma ahí el número 2 de la Dei Verbum. Ahora, siguiendo el tenor de Dei Verbum número 11 que acabamos de leer, viene el segundo párrafo. De este modo, queda claro que la verdad de la Escritura es la que tiene como objetivo la salvación de los creyentes. Las objeciones planteadas en el pasado y recurrentes aún hoy, debido a inexactitudes, contradicciones de orden geográfico, histórico, científico, más bien frecuentes en la Biblia, objeciones que pretenden cuestionar la fiabilidad del texto sagrado y, en consecuencia, su mismo origen divino, son rechazadas por la Iglesia con la afirmación de que los libros de la Escritura enseñan fielmente y sin error la verdad que Dios, por nuestra salvación, quiso que fuera consignada en las sagradas letras. Esta es la verdad que da plenitud de sentido a la existencia humana, y esto es lo que Dios ha querido dar a conocer a todas las gentes. El presente documento confirma esta misma perspectiva hermenéutica. Su contribución, innovadora solo en parte, es mostrar mediante un recorrido ilustrativo realizado en los distintos libros de la vida y en diversas formas literarias, cómo se presenta la verdad que Dios ha pretendido revelar al mundo por medio de sus siervos, los escritores sagrados. Otro aspecto de la verdad bíblica es que es una verdad multiforme, y aquí viene el 145 del documento, la inspiración y la verdad en la Sagrada Escritura del año 2014. Dice así: una primera característica de la verdad bíblica es la de hallarse expresada en muchas formas y en diversos modos, tal como dice el inicio de la carta a los Hebreos. Habiendo sido transmitida por muchos hombres y en épocas diversas, tiene esencialmente un carácter múltiple, tanto en lo que concierne a las afirmaciones doctrinales y las disciplinas normativas, como en lo que se refiere a las formas literarias. Los autores del texto sagrado exponen cuanto en su momento histórico y según el don de Dios podían comprender y transmitir, y lo que había dicho el Señor en el pasado era combinado con nuevas y diversas revelaciones divinas. La verdad bíblica asume, además, una gran variedad de géneros literarios, por lo que no existe únicamente la proposición dogmáticamente relevante, sino también la verdad propia del relato, la de la norma legislativa o de la parábola, la del texto de oración y la de un poema de amor como el Cantar, la de las páginas críticas de Job y el Eclesiastés,
y la de los libros apocalípticos. Por otra parte, dentro de estos mismos géneros literarios, todos pueden constatar la pluralidad de puntos de vista, indudablemente más evidente que la simple convergencia repetitiva. Esta manifestación multiforme de la verdad divina no se restringe solo a la literatura del Antiguo Testamento, sino que se descubre también en la revelación testimoniada en el Nuevo Testamento, donde tenemos formas narrativas y formas discursivas que no se pueden sobreponer sin más, y donde constatamos divergencias significativas en la presentación del mensaje. Tenemos en efecto 4 evangelios y la Iglesia ha rechazado como algo indebido la tentativa de una solución concordista. Lo que está escrito, según Lucas, por ejemplo, debe ser respetado y aceptado, aunque no coincida inmediatamente con lo que dice Marcos o Juan. Es más, mientras que en el caso de los evangelios el mensaje se basa esencialmente en la vida de Jesús y en sus palabras, en el caso de Pablo, la verdad de Cristo se arraiga de forma casi exclusiva en el acontecimiento de su muerte y resurrección. Por otra parte, la diversidad de planteamiento entre la carta a los romanos y la carta de Santiago resulta paradigmática en relación con la pluralidad mediante la cual la Escritura atestigua la verdad de Dios. Esta polifonía de voces sagradas se le ofrece como modelo a la Iglesia para que asuma en el presente la misma capacidad de conjugar el mensaje que debe transmitir a los hombres con el necesario respeto a la variedad multiforme de las experiencias individuales, de las culturas y de los dones otorgados por Dios. Hasta aquí este punto del que podemos ver claramente cómo, así como les había comentado a ustedes en las lecciones previas, hay que tomar en cuenta los géneros literarios, los modos de expresión, las escuelas teológicas a las que pertenecía cada uno de los agiógrafos, el contexto social, cultural, político, económico en que vivía cada uno de los especialistas, o más bien de los agiógrafos que, inspirados por Dios, pusieron por escrito lo que escribieron, ¿verdad? Pero hay que conocer los contextos que precisamente condicionaron a los agiógrafos para escribir lo que Dios les pidió y lo escribieron según las condiciones en que ellos vivían. Otro aspecto de la verdad bíblica es que nos viene en forma histórica. 146 dice: una segunda característica importante de la verdad bíblica se expresa en su haberse ido configurando en forma histórica. Algunos libros de la Escritura llevan la indicación de la época en la que fueron escritos. En los otros casos, la ciencia exegética los sitúa de manera plausible en distintas épocas históricas. El arco temporal abarcado por la literatura bíblica es sin duda amplísimo, pues supera el milenio. En él se revela necesariamente el legado de ideas ligadas a una época particular, de opiniones, fruto de experiencias y preocupaciones características de un momento específico del pueblo de Dios. La labor desarrollada por los redactores en orden a dar cierta coherencia doctrinal y práctica al texto sagrado no ha eliminado en modo alguno las huellas de la historia, desvelando sus titubeos y sus imperfecciones, tanto en el ámbito teológico como en el antropológico. Deber del intérprete es, pues, evitar la lectura fundamentalista de la escritura y situar de este modo las diversas formulaciones en su contexto histórico, según los géneros literarios entonces al uso. Es acogiendo esta modalidad de la revelación divina como seremos conducidos al misterio de Cristo, manifestación plena y definitiva de la verdad de Dios en la historia de los hombres. Bien, entonces, sobre este punto es muy relevante el que nosotros como intérpretes de la Sagrada Escritura tengamos conciencia de que cada parte de la Biblia fue escrita en una época diferente, donde también se va notando un
una diferencia en el nivel de profundidad teológica o de evolución doctrinal de una corriente teológica dentro de las muchas corrientes que hay en la Biblia. Porque no piensa igual un autor de literatura sapiencial que un autor que pertenece a un movimiento apocalíptico o un profeta en comparación con un evangelista. Entonces, tanto en la historia como en las formas literarias se va descubriendo, pues, que los diversos autores o agiógrafos de la Sagrada Escritura, aún inspirados por Dios, están condicionados, están marcados, digamos, por su contexto sociocultural, por su época, por sus costumbres, por su escuela teológica, y por eso una lectura fundamentalista pasaría por alto todo esto. Es cuando tenemos personas que toman una parte de la Biblia al margen de todo lo demás. Pueden tomar un versículo separado de su contexto tanto literario como teológico y acaban afirmando cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, ¿de qué sirve que uno tome fragmentos sueltos de los textos bíblicos si los lee uno al margen de varios principios como el de la unidad de la escritura, al margen de las orientaciones del magisterio, al margen de la tradición viva de la iglesia, etcétera? Entonces, para llegar a comprender la verdad bíblica, uno debe tener en cuenta la cuestión histórica, la cuestión teológica, los condicionamientos socioculturales de los hagiógrafos, etcétera, ¿verdad? Finalmente, vamos a pasar a la verdad canónica, que es otra perspectiva que va a complementar precisamente a este tema de la verdad bíblica. Número 147 del documento La inspiración y la verdad de la Sagrada Escritura dice: la perspectiva católica en la interpretación de la Biblia sostiene además que la verdad de Dios debe ser acogida en la integridad de la revelación, atestiguada en el canon de las Sagradas Escrituras. Esto significa que la verdad revelada no puede ser limitada a una parte del patrimonio sagrado, rechazando, por ejemplo, el Antiguo Testamento para afirmar el Nuevo, tal como les expliqué en la última clase, ¿verdad? Que había cometido un sacerdote del siglo II, Marción, que desechaba el Antiguo Testamento y se quedaba solo con el Nuevo. Entonces, eso es un error, ¿ok? Entonces, la Biblia no se puede limitar a una parte del patrimonio sagrado, ni ser restringida a un núcleo homogéneo que eliminaría el resto o lo relativizaría como poco significativo. Es decir, alguien no puede decir, no, yo acepto solamente los evangelios y lo demás no. O yo no acepto libros que entren en cierto conflicto con la teología paulina y me quedo solo con los libros que tengan perspectiva paulina. Eso también sería pues una especie de marcionismo, ¿verdad? Haríamos una restricción a un núcleo homogéneo de interpretación que podría ser la escuela paulina. Ujú. Dice aquí, sino que cada una de las partes debe leerse en relación con las otras según un principio de armonía que no identifica con la uniformidad, sino más bien con la suave convergencia de los elementos diversos. Así, por ejemplo, quienes han tomado con un servidor el curso de la carta a los Hebreos, donde hablamos del sacerdocio de Jesús según la carta a los Hebreos, vemos que la carta contrasta mucho con los contenidos de los 4 evangelios. En ninguno de esos evangelios se dice que Jesús sea sumo sacerdote. Más bien nos presentan a Jesús como un laico perteneciente de la tribu de Judá, que no era de familia sacerdotal, por tanto, y así entonces quedaba en cierto modo excluido del sacerdocio levítico.
Pero el autor de la carta a los hebreos nos dice, en comunión con todos los evangelios y con el resto de las cartas de Pablo e incluso con el Apocalipsis, pues que el sacrificio de Jesús es un acto sacerdotal porque ofrece su vida a Dios por nosotros. Y lo propio de un sacerdote es ofrecer oraciones y sacrificios por el pueblo y hacer descender de Dios las bendiciones para el pueblo. Y eso es precisamente lo que realiza nuestro Señor Jesucristo. Esto, por tanto, lo dice abiertamente el autor de la carta a los hebreos y viene en armonía con lo que encontramos en los evangelios, en las cartas de Pablo, etcétera, con prácticamente todas las obras del Nuevo Testamento y con el libro de Apocalipsis y con la tradición cristiana. Resulta claro, sin embargo, que en la perspectiva cristiana, la verdad del escrito bíblico se da en el testimonio sobre el Señor Jesús, mediador y plenitud de toda revelación. Él que se define camino, verdad y vida. Esta centralidad esencial del misterio de Cristo no excluye, sino que más bien resalta las tradiciones antiguas que, como afirma el mismo Cristo, hablan de Él. En Juan 5:39, pues Jesús afirma que desde Moisés, los profetas, etcétera, los salmos hablan de Él. Y hablan de la salvación definitiva que se realizó en su muerte y resurrección. Es en su infinito misterio el centro que ilumina toda la escritura. Y con eso prácticamente terminamos el tema de la verdad bíblica, que como vemos, no tiene caso ponerse a discutir con gente influenciada por el pensamiento modernista o posmodernista, que si la Biblia contiene muchos errores científicos, geográficos, culturales o no sé, eh, pues más bien como filosóficos incluso, pues como nos dice aquí el documento que acabamos de leer, sí encontramos muchas, eh, digamos, imprecisiones en esos aspectos. Pero la Biblia no yerra, es decir, no se equivoca en comunicarnos un mensaje que es para nuestra salvación. Ujú. Entonces, no fue pretensión de los agiógrafos tener precisión ontológica, científica, histórica o historiográfica, ¿no? Es más, ni siquiera pensaban en esas categorías mentales. Ellos simplemente nos quieren comunicar una verdad de fe que ellos, junto con sus comunidades, discernieron a la luz del Espíritu Santo y nos enseñan a leer la escritura con el espíritu con que fue escrita y ahí es donde nosotros podemos valorar y revalorar los contenidos de la escritura como portadores de una verdad salvífica. Entonces, hasta aquí este primer punto sobre la verdad bíblica. Gracias.